Días, hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar el mensaje de este domingo y yo les pido por favor que tengamos la mayor atención en lo que vamos a escuchar. Seguimos estudiando con el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué estudiamos Gálatas? Porque en este libro nosotros vamos a encontrar unas verdades que en nuestra vida cristiana nos tiene que llevar a desechar algunas cosas que todavía nosotros pensamos que son verdades, ¿sí? A saber quiénes somos nosotros en Cristo, a saber a quién se debe toda la gloria de lo que nosotros estamos viviendo, cursando como creyentes, ¿no? Entonces, yo les invito a ir al libro de Gálatas, Gálatas 1. Hemos aprendido en las dos sesiones anteriores, hemos aprendido cómo Pablo defendía su ministerio, cómo Pablo inicia la carta exhortando, recordando el origen de su ministerio, el origen de lo que él enseñaba, ¿sí? Eso lo vimos en la primera sesión de Gálatas. En la segunda sesión vimos cómo Pablo presenta el mensaje divino de Dios y cómo Pablo sustenta ese mensaje y cómo Pablo advierte en Gálatas 1 del 6 al 9, cómo Pablo advierte que quien sea, cualquier persona o cualquier evento que intente cambiar ese mensaje original, la palabra dice sea anatema. Eso es lo que hemos aprendido durante las dos sesiones anteriores y en esta ocasión vamos a seguir estudiando la carta de Gálatas, ¿sí? Vamos a tener un mensaje en Gálatas 1 desde el 10 hasta el verso número 17, desde el verso número 10 hasta el número 17 de Gálatas 1. Hermanos, recordemos el contexto histórico. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? ¿Qué estaba sucediendo? Es importante tener claro qué estaba pasando. ¿Sí? Recordemos que se trataba del primer siglo. Cristo había resucitado, había encomendado una gran misión. Como podemos verlo en Hechos 1:8, la gran comisión era que el Espíritu venga. Hechos 1:8 nos dice, el Señor le dice a sus discípulos antes de ascender, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, la gran comisión. Y Pablo precisamente era uno de esos instrumentos que estaba haciendo la gran comisión en esa parte, hasta lo último de la tierra, en las tierras de los gentiles, ¿no? Entonces, también debemos considerar, hermanos, que había una existencia de peligros en ese tiempo, peligros como eran los falsos maestros que aún estando en la propia iglesia, intentaban cambiar el mensaje original predicado por los discípulos. Es ese peligro, y en ese contexto nosotros vamos a estudiar Gálatas 1 del 10 al 17. Vamos a ver cómo este siervo de Dios, defiende de una manera extraordinaria aquel evangelio que Dios le había revelado. Y lo defiende con su vida. Defiende testificando su vida. Y lo defiende viviéndolo. Y lo defiende ir a hacer lo que Cristo le mandaba a ir. Lo que Cristo le había mandado a hacer. Ir a ser discípulos, a enseñar la predicación. Este mensaje lo hemos titulado en Gálatas 1 del 10 al 17. El evangelio de Cristo defendido por un siervo genuino. Así es, hermano.
El evangelio de Cristo es defendido por un siervo genuino y en esta mañana tiene que llevarnos a entender eso. Si somos siervos tenemos que aprender a defender el evangelio que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Vayamos por favor a Gálatas 1:10. Vamos a ver el primer punto que le he puesto, que Pablo afirmaba siempre ser un siervo de Cristo. Pablo siempre afirmaba ser un siervo de Cristo. Vamos a Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Vamos a ver el texto. Recordemos que venimos de un contexto de que Pablo estaba defendiendo el evangelio. Y Pablo empieza este verso número 10 con esta frase: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Recordemos que Pablo tuvo una vida de inconverso muy difícil, ¿no? Seguramente la vida incrédula del Pablo estaba afectando en ese momento, en el testimonio de él, en Galacia. Pablo en su viejo hombre era un judío con mucha autoridad. Con mucha autoridad. Dice la Biblia que Pablo era un asolador, perseguidor de los cristianos. Podemos afirmar aquello en Hechos 8, del 1 al 3, Hechos 9, del 1 al 2. Podemos afirmar que Pablo era un perseguidor de los cristianos en su vida como incrédulo, ¿no? Pero él empieza este texto preguntando eso. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Hermanos, además de lo que se pensaba de Pablo, como le indiqué, había un inconveniente con los falsos maestros. Los falsos maestros querían de alguna manera ubicar el evangelio de Cristo en otro lado. Ubicar el evangelio de Cristo como algo sin importancia. Recordemos cuál era el mensaje de los falsos maestros. Era obrar para salvarse. ¿Sí o no? Ellos predicaban, enseñaban de que haciendo la ley o cumpliendo la ley, el ser humano se iba a salvar. No era así. No era así. En ese contexto Pablo responde esas dos preguntas, él mismo responde. El verso inicia: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sí o no? El propio Pablo responde a aquellas preguntas. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nos damos cuenta que Pablo en ese momento ya no agradaba a los hombres, era un siervo, en realidad era un siervo de Cristo. ¿Y en qué consistía ese servicio a Cristo? Vayamos por favor a Gálatas 6. A Gálatas 6, vamos a ver en qué consistía en el contexto de toda la carta el servicio de Pablo para Cristo. ¿En qué consistía ser un siervo de Cristo? Vayamos a Gálatas 6, del 11 al 17. Gálatas 6, del 11 al 17. El propio Pablo escribiendo en el final de la carta, afirmando lo que él estaba llevando, el mensaje que él estaba llevando. Gálatas 6, del 11 al 17. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Verso 12. Todos los que quieran agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pablo estaba afirmando de que los que predicaban la circuncisión no querían padecer la persecución que los cristianos genuinos estaban viviendo en ese momento. Pablo estaba afirmando que los falsos maestros hacían eso porque en realidad no querían ser perseguidos, porque los cristianos fueron perseguidos. En el verso número 13 nos dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne.
Ese es el papel de los falsos maestros. Aquí vamos a ver lo que dice Pablo en el 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo detalla que él se gloriaba en la cruz, en la obra de Jesucristo. En el verso número 15 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Verso 17, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Entonces, respondamos a la pregunta. Pablo era un siervo de Dios. Él no estaba agradando a los hombres por ningún motivo, en ninguna circunstancia. Y esa afirmación estaba haciendo llegar a la iglesia de Galacia. Hermanos, como dice el verso 17, a Pablo le costó mucho sufrimiento ser siervo de Cristo. En contra de lo que se pensaba de él, que pudiera agradar a los hombres, como dice el verso número 12. Entonces, ¿de qué manera un siervo de Cristo no podría agradar a los hombres? Una pregunta, ¿de qué manera un siervo de Cristo no podría agradar a los hombres? En ese contexto, en ese tiempo de Pablo. Es muy sencillo, hermanos. No permitiendo que un mensaje que no sea el de Dios llegue a las iglesias. Pablo estaba agradando al Señor, exponiendo el verdadero mensaje de Jesucristo, aún en contra de comentarios de personas que decían que él estaba agradando a los hombres. Una verdad que podemos encontrar aquí. Hermanos, una aplicación, una gran verdad que podemos encontrar aquí en este verso número 10, que hay una incompatibilidad tremenda. Hay una incompatibilidad tremenda entre lo que es un siervo de Cristo y al mismo tiempo agradar a los hombres. Pablo nos enseña, Gálatas nos enseña aquí en este verso 10 que un creyente no puede ser siervo de Cristo y al mismo tiempo estar agradando a los hombres. Aquí hay muchos puntos de aplicación de esta verdad en nuestras vidas. En nuestras vidas nosotros podemos estar cometiendo ese error. Podemos estar agradando a los hombres y al mismo tiempo dejando de vivir como un siervo de Cristo. Pablo nos evidencia a nosotros quién era un siervo de Cristo. Hermanos, en nuestros tiempos, ustedes saben, nosotros sabemos, estamos aprendiendo. En nuestros tiempos, yo quiero que ustedes se den cuenta, vean por la televisión, en la calle, donde quiera que vaya. En nuestros tiempos hay muchas filosofías, muchos métodos, muchas costumbres, muchas cosas que el hombre trae a la iglesia. El hombre está trayendo cosas a la iglesia. Y no tiene nada que ver con el mensaje original de salvación. Estamos en un tiempo difícil, tremendo. El hombre está trayendo cosas a la iglesia y no tiene nada que ver con el mensaje predicado por Pablo, el mensaje revelado por Jesucristo, el mensaje de la cruz. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Amados hermanos, aún en la iglesia, en la iglesia cristiana, en la evangélica, estamos careciendo de líderes que puedan decir, hasta aquí nomás, basta. Esto no está escrito. Estamos careciendo de líderes. ¿Qué será de la oveja? Estamos careciendo de líderes que digan, hasta aquí nomás, ya no más. Las iglesias están rebosando, hermanos.
Las iglesias están rebosando, ¿sí o no? Las iglesias están rebosando, esta no rebosa, no sabemos por qué no rebosa. Pero hay iglesias que están rebosando. ¿Y por qué están rebosando? Están llenas, están tremendamente llenas. Porque no se está predicando el mensaje de Jesucristo centrado en Él y únicamente en Él. Cada vez hay un mensaje más enfocado en el hombre. Cada vez hay un mensaje más enfocado en el hombre. Hablaba con uno de mis hijos y uno de mis hijos conversando una noche me dice: Edgar, papá, ¿por qué en algunas iglesias se ponen a bailar? Y yo le contesto: la Biblia enseña que el único medio de salvación es y será Jesucristo. Yo no sé por qué algunos hermanos hacen eso. Entonces, los tiempos están difíciles, hermanos. Los tiempos están difíciles. Faltan siervos que vivan de acuerdo a lo que el Señor dispone. Faltan verdaderos siervos de Jesucristo. Finalmente, hermanos, en este punto yo los invito, hermanos, a vivir el Evangelio. A vivir el Evangelio, a amarlo, a quererlo, a tener esa convicción. A aplicar cada enseñanza que ustedes escuchan en un martes, en un sábado, en un viernes, en un domingo. Aplicar cada enseñanza a nuestras vidas. Eso es vivir el Evangelio. Esto me lleva a mi segundo punto, al segundo punto de este mensaje, que es que Pablo sigue afirmando el origen divino del Evangelio. El segundo punto de este mensaje es que Pablo sigue afirmando el origen divino del Evangelio. Esto vamos a verlo en los versos 11 y 12. Vayamos rápidamente a los versos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni le recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¡Qué gran verdad! El texto inicia con un más os hago saber. Es una declaración contundente de Pablo para los Gálatas. Gramaticalmente se conecta con el verso anterior. El verso anterior nos presenta a un Pablo como un siervo de Dios, como un genuino siervo de Dios, que vivía el Evangelio. Y ahora aquí encontramos a Pablo afirmando y defendiendo el origen de aquel Evangelio que lo había salvado. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de hombre. ¿Por qué no era según algún hombre el Evangelio predicado por Pablo? Porque sencillamente no era un invento de él. El Evangelio que predicaba Pablo no era un invento de él. No era un invento de ningún ser humano. No era un invento de él, hermano. En los versos anteriores, en el Gálatas 8 y 9, podemos ver que Pablo, inclusive, defendiendo el Evangelio de Dios, llega a incluirse en los hombres que posiblemente puedan en algún momento cambiar ese mensaje genuino y divino de Dios. Recordemos y leamos Gálatas 1, 8 y 9. Recordemos, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo se incluye ahí en ese grupo. Se incluye ahí porque Pablo era un siervo de Cristo. Él lo estaba viviendo. Ya vamos a ver más adelante qué más sucede aquí. Entonces, continuando con el verso número 11, en la afirmación que encontramos aquí en este verso, nos dice, mas
os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Pablo en su conocimiento como judío, como fariseo, él acepta que en todo ese conocimiento, en toda esa formación, no había recibido el evangelio que había recibido de Cristo. Esto lo vamos a ver en los versos 13 y 14. Contundentemente aún incluyendo su propia vida, su propia formación, Pablo contundentemente nos dice y dice a los Gálatas que aquel evangelio no había sido revelado por ningún hombre, ningún hombre le había enseñado a él. ¿Qué manera de defender el evangelio, hermano? ¿Qué manera de defender? Y esto tiene que llevarnos a una aplicación. Debemos tener esa mente de Pablo, de defender el evangelio, de defenderlo. Y para defender el evangelio, hermano, tenemos que vivirlo. No podemos defender un evangelio que no lo vivamos, porque no lo estamos sintiendo como nuestro. No podemos tener esa convicción si no la vivimos. Entonces, el verso número 12 termina, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo le revela el evangelio a Pablo. Jesucristo busca a Pablo. Jesucristo tiene un encuentro personal con Pablo. Tremendo acto de Dios para valorarlo. Cómo Dios busca a un pecador, pero tremendo pecador que era Pablo. Ya hemos visto en Hechos cómo era Pablo, asolador, destructor, cómplice de la persecución y muerte de algunos cristianos. De Esteban, él estaba ahí. Pero así es Dios, hermanos. Así Dios quiso que Pablo reciba la revelación de Jesucristo. Qué privilegio para Pablo es ver al propio Hijo de Dios resucitado. Qué privilegio para ese hombre ver al propio Hijo de Dios resucitado. Qué contraste para él, porque él estaba en un grupo de personas preparadas, siendo judías, siendo fariseos, que no creían en la resurrección. Pero precisamente el Señor se le presenta a él resucitado. Esto es una motivación tremenda. Y es por eso que Pablo lleva a anunciar y anunciaba y siempre anunció, no dejó de anunciar, no dejó de afirmar de que el único origen, la única fuente de salvación para el hombre es Jesucristo. Jesucristo. Jesús. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra salvación? ¿Cómo estamos viviendo nuestra salvación sabiendo de que podemos estar aquí algunos Pablos y algunas Pablas? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos diciendo, Señor? ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo me buscaste? Esto tiene que llevarnos a reflexionar, aplicando esta verdad a nuestra vida. Sencillamente tiene que llevarnos a adorar. Adorar, agradecer, a decirle, Señor, gracias. Vayamos por favor a Hechos 26. En la Biblia hay tres narraciones de la conversión de Pablo. Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Vayamos a Hechos 26, desde el verso 12 hasta el 20. Vamos a darnos cuenta
que el Señor da detalles aquí, de qué manera se le iba a revelar a Pablo, de qué manera se le estaba revelando a Pablo, de qué manera le estaba revelando el Evangelio a Pablo. Vayamos a Hechos 26, del 12 al 20. Vamos a Hechos 26, del 12 al 20. La Biblia dice, el propio Pablo, hablando frente al gobernador, a Festo, y al rey Agripa y a su esposa Berenice, el propio Pablo, en el verso número 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Verso 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Verso 19. Por lo cual, hoy rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Verso 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El Señor se le revela a Pablo y le revela el Evangelio. El Señor lo manda a Pablo a predicar el Evangelio. Le dice, para que abrir sus ojos de las tinieblas a la luz, para perdón de los pecados, para que me reciban por la fe en mí, para que por herencia sean santificados, para que se arrepientan. Y es verdad lo que está afirmando Pablo, que él recibe el Evangelio de Cristo, caminando a Damasco. Y aquí encontramos nuestra segunda verdad. Un cristiano que vive el Evangelio, tienes que estar listo para defenderlo. Tienes que estar listo para defenderlo en cualquier momento, en donde quieres que vayamos. Y al defenderlo, seguramente, hermanos, nosotros estaremos evidenciando el carácter de Cristo en nosotros. O sea, vamos a evidenciar el carácter de Cristo defendiendo su evangelio. Hay que tener el carácter de Pablo en convicción y en actitud permanente para hacerlo. Tenemos que tener ese carácter. Es vital, hermanos, que ya como creyentes nosotros ya tengamos fundamentado aquello. Es por eso que estamos enseñando Gálatas. Como creyentes tenemos que tener fundamentado aquello, que el Evangelio de Cristo tiene que ser cristocéntrico. El Evangelio de Cristo tiene que hablar única, exclusivamente en Jesús. Eso es una manera de vivir el Evangelio. Tener ya convicciones. No podemos ya de alguna manera caer en cualquier doctrina que no sea acorde a lo que Dios nos dice. Ya no deberíamos caer. Ya no deberíamos fácilmente ser convencidos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo su palabra. Cosa contraria va a suceder cuando no lo estemos viviendo. ¿Verdad?
Vayamos al tercer punto, el último punto, el tercer punto. Vamos a ver cómo Pablo expone en contraste a los Gálatas. Pablo le dice a los Gálatas y expone su viejo hombre con el llamado soberano de Dios. Démonos cuenta que Pablo va a exponer su viejo hombre con el llamado soberano de Dios. Y esto lo vamos a ver en los versos 13 al 17. Vayamos por favor, Gálatas 1:13. Gálatas 1:13. Vamos a ver cómo Pablo detalla su viejo hombre, su antigua vida, su vida como incrédulo. Gálatas 13:14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí Pablo nos presenta y nos anuncia su viejo hombre. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Aquí confirmamos uno de los puntos de los cuales sospechaban de Pablo. Como dice el texto, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Sin lugar a dudas, hermanos, la vida anterior de Pablo, su vida en el judaísmo, era un problema para él. La vida de Pablo en el judaísmo era un problema para él, a tal punto de llegar a afirmar de que Pablo también rechazaba a Jesús en el judaísmo. Aquel judaísmo, aquel sistema de salvación por obras que Pablo había aprendido en su niñez, en su juventud, en otro tiempo, era un problema para él, en lo que tiene que ver a su testimonio. Pero este varón lo pone aquí en la carta de los Gálatas, buscando no dejar ni un tipo de precedente, que la gente lo conozca como era él. Sí, él aceptaba que en otro tiempo él era del judaísmo, pero ahora era siervo de Cristo. ¿Y qué hacía en su tiempo de judaísmo? Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo se esforzaba, hermanos, se esforzaba continuamente para perjudicar y como última instancia para exterminar a los cristianos. Pablo era uno de esos. ¿Y por qué lo hacía Pablo? ¿Por qué lo hacía Pablo? Porque no conocía a Dios. Porque era un incrédulo. Lo hacía por ignorancia, por incredulidad. Vayamos por favor a 1 Timoteo 1 del 12 al 14. ¿Por qué hacía Pablo eso? 1 Timoteo 1 del 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ese era el detalle del accionar de Pablo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué nos dice aquí en el viejo hombre de Pablo? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. En el judaísmo Pablo llevaba la delantera. Aquí el verso me dice que en el judaísmo Pablo aventajaba a muchos. Y el uso de ese verso en este tiempo tiene que ver con una carrera. Tiene que ver con una carrera en ese tiempo. Y Pablo le llevaba la ventaja a todas las personas que estaban estudiando en el judaísmo. Pero aquí había un problema.
aún llevando Pablo la ventaja en el estudio de la palabra, en ese tiempo, en el judaísmo, había un grave problema que todavía sigue siendo problema actualmente. Las enseñanzas de los judíos no eran conformes a la palabra de Dios. Las enseñanzas de los judíos no eran conformes al Antiguo Testamento, sino a interpretaciones humanas que favorecían a los propios judíos. Ese es el problema de siempre. Siempre se ha interpretado mal las Escrituras. Si Pablo hubiese interpretado bien las Escrituras, hubiese reconocido a Cristo en el momento que le hablaron de Él. Pero ese era el problema de los judíos, del judaísmo. Estaba basado en leyes que no tenían nada que ver con el estudio de la palabra del Antiguo Testamento. ¿Qué más nos dice aquí en este verso? Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermanos, el conocimiento y la sabiduría humana es algo aplicable a nuestra vida, nos lleva a ser celosos, ¿sí o no? Cuando nosotros sabemos mucho, ¿sí?, nos lleva a ser celosos, a pensar de que somos superiores a alguien, ¿sí o no? Y es lo mismo que le sucedió a Pablo. Su preparación en el judaísmo lo llevó a ser celoso de las tradiciones de sus padres. Si vayamos a Filipenses 3, del 5 al 6, vayamos que Pablo mismo confirma y detalla qué es lo que él hacía. Filipenses 3, del 5 al 6. Pablo a los filipenses, Filipenses 3, del 5 al 6. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, ese era Pablo. Verso 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo pensaba que era irreprensible. Pero aquel celo, aquel supuesta irreprensibilidad, hermanos, no lo llevaba al Dios de la Biblia, no lo llevaba nunca a Dios. Como dice en Hechos 5, 38 y 39, Gamaliel, el maestro de Pablo, que los judíos al rechazar a los cristianos estaban en su incredulidad, estaban luchando contra el propio Dios. Los judíos en su incredulidad estaban luchando en contra del propio Dios. Imagínense luchar en contra de Dios. Y esto es lo que estaba haciendo Pablo aquí, cuando él detalla su vida antigua, su viejo hombre, su incredulidad. Él pensaba que era celoso de Dios, pero realmente, hermanos, era un enemigo del Señor. Era un enemigo del Señor. Él pensaba. Aquí vamos a aplicar una verdad. Ya hemos visto lo que pasaba con Pablo en el judaísmo y aplicándolo a nuestra vida, a este siglo XXI, a este año 2017, aplicando esa verdad a nuestra vida. Hermanos, el judaísmo, el budismo, el catolicismo, el ateísmo, todo lo que pueda terminar en ismo, evidencia una vida sin Dios. Evidencia una vida sin Dios. Amigo, hermano, no hay cristianismo si no te conviertes al Evangelio. No hay cristianismo. No hay cristianismo cuando Cristo no sea tu Señor y Salvador, hermanos. No hay cristianismo cuando Cristo no sea tu Señor y Salvador. No hay cristianismo cuando Jesús sea tu única roca de tu vida. No hay cristianismo cuando Cristo no habita en tu corazón. Vayamos a Efesios 13, 17 hasta el 19. Pablo le escribe a los Efesios:
Pablo ora por los efesios. Pablo nos da un detalle de enseñanza de que no puede haber cristianismo cuando Cristo no habita en nuestro corazón. Efesios 3, 17 al 19. Pablo oraba por los efesios y le dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo tiene que habitar en el corazón. Pablo tenía mucho conocimiento, mucho fundamento, pero Cristo no habitaba en el corazón de él. Querido amigo que nos escucha, que nos ve, no hay conocimiento, no hay sabiduría, no hay tradición alguna. Escúcheme bien, no hay tradición alguna, no hay conocimiento, no hay sabiduría que nos lleve, que te lleve al único Dios de la Biblia. Solo a través de Cristo hay salvación. Solo a través de Cristo podemos encontrar el camino. Y es más, Cristo es el único camino. Juan 14, 6. Si pensamos que estamos encaminados a Dios por nuestras obras, por nuestro comportamiento, por nuestra moralidad, permíteme ayudarte, amigo, hermano, en afirmar de que estamos viviendo una vida tan engañosa. Estamos viviendo sin Dios. Esto nos lleva al contraste que Pablo nos anuncia aquí en estos versos. En el verso número 15 al 17 vamos a ver el nuevo hombre de Pablo, el llamado soberano y divino de Dios, que si estamos viviendo el evangelio como tal, tiene que llamarnos la atención, y a mí me dio mucho gozo y al mismo tiempo me puse triste cuando leí estos versos del 15 al 17. Vayamos a leer Gálatas 1, 15, 16, 17. Pero cuando agradó a Dios, esta frase es profunda, pero cuando agradó a Dios, terminamos de ver un hombre pecador, terminamos de ver el detalle de un Pablo totalmente pecador, de un Pablo perdido, pero aquí hay un pero, pero cuando agradó a Dios, aquí nosotros podemos ver soberanía de Dios. En estas 5 frases podemos ver soberanía. Yo me pregunté, si Dios no hubiese hecho nada, Pablo seguramente se iba al infierno. Pero el texto dice, pero cuando agradó a Dios. ¿Qué le agradó a Dios? Que me apartó desde el vientre de mi madre. Apartar. Estuve buscando algunos conceptos de apartar. Apartar, reservar, separar. Cualquier uso de estas palabras nos tienen que llevar a esta verdad. Este es un acto soberano de Dios. La elección inmerecida a favor de un hombre muy pecador y cruel, Pablo de Tarso. ¡Qué verdad! Y esto nos debe identificar, porque habemos algunos que todavía no podemos asimilar esto. El Señor lo elige desde el vientre de la madre a Pablo. ¿Por qué Dios lo hace así? ¿Por qué Dios hace eso? Nos preguntamos y debemos preguntar, ¿por qué Dios hace eso? Porque así están sus planes. Ya lo había separado a Pablo
para predicador de los gentiles. Merecido, inmerecido, pero el Señor ya lo había separado. Hermanos, y me puse a escudriñar. Y tenemos que darnos cuenta que esta es una verdad aplicable a nuestros días, aún en la iglesia. Aún en la iglesia, hermanos, Dios eligió a Abraham en Génesis. Lo eligió a Abraham, ¿no? Eligió a Jacob en vez de Saúl. Eligió a Israel como tierra de él, como pueblo de él. Eligió a Israel, no eligió a Ecuador, eligió a Israel. No sabemos por qué eligió a Israel. Eligió a Moisés en el Éxodo. Moisés sin ningún fluido de palabra, lo eligió a Moisés. Eligió a David, de tantos hermanos fortachones que tenía. Eligió a David. Eligió a los profetas. Dios llamaba a los profetas y el profeta iba a hablar a Israel. Hasta Jonás puede hablar a Nínive. El Señor lo eligió. Veamos el llamamiento de Jeremías. Eligió Jeremías. Vayamos a Jeremías 1:4. Jeremías 1:4 al 7. Para ver cómo el Señor llama también a Jeremías. Y tiene que ver un llamado, una separación similar a lo que estaba haciendo con Pablo. Vayamos a Jeremías 1 del 4 al 7. Jeremías 1 del 4 al 7 del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo el Señor llama a Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profetas a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. Durante el Antiguo Testamento, el Señor elegía, el Señor ya predestinaba. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, el Señor lo eligió Juan el Bautista. Cristo elige a 12. Cristo elige a 12. Juan 15:16. Cristo lo elige, no ellos eligieron al Señor. Cristo los elige. Y ahora resucitado Jesucristo revela haber elegido de antemano a su perseguidor, Pablo. Debemos valorar mucho, hermanos, los atributos de Dios. Sabemos que tenemos un Dios eterno, tenemos un Dios infinito. Y como le decía antes, no solamente la elección que podemos ver en este verso, la elección que podemos ver en este verso es para los líderes, para los grandes hombres a través de la historia de salvación. No, es para la iglesia también. Vayamos a Efesios 1:3. Qué linda lectura, qué linda porción de la Escritura. Y ustedes tienen que gozar, tenemos que gozarnos, porque esta sí es una bendición de verdad. Ser elegido por el Señor antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre, antes, es una bendición tremenda. Y también nos tiene que llamar la atención. Vayamos a Efesios 1:3. Efesios 1:3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. Hermanos, usted está aquí porque el Señor ya había hecho algo antes, mucho antes. Y eso debe ser una motivación de llegar a amarlo, de llegar a defender su palabra, su mensaje, de llegar a vivirlo, de llegar a vivir el Evangelio.
Es injusto Dios, hermanos, es injusto Dios. Es injusto Dios. Yo todavía no respondo a eso. Pero tenemos en Romanos 9 que no vamos a leer, pero sí los invito a que vaya a su casa y los lea. Romanos 9, del 9 al 16. Dios lo hace porque Él quiere tener misericordia en quien quiere tener misericordia. Él se compadece en quien quiere compadecerse. Pero sí sabemos que tenemos un Dios justo, santo, misericordioso, lleno de amor. Sí. Terminando el verso número 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Un llamado eficaz de Dios para Dios, de Dios para Pablo. Elección antes de la fundación del mundo, llamado por su gracia, un llamado eficaz. Es un llamado eficaz. Porque ¿en qué condición lo encuentra Pablo? Lo encuentra a Pablo un hombre totalmente sucio. Un hombre totalmente muerto. Decía un amigo de nosotros, con olor a azufre. Pero es un llamado eficaz. Pablo no pudo resistir a esa gracia. Realmente es una gracia irresistible. En un momento nuestros líderes nos van a explicar. Es una gracia irresistible. Pablo no pudo resistirse al llamado de Jesucristo. Entonces, volviendo a nuestro verso base, en el verso número 16, ¿cuál es el propósito del llamado de Pablo? Revelar a su Hijo en mí, nos dice el verso 16. El propósito del llamado de Pablo, de parte de Jesucristo, era revelar a Cristo en el propio Pablo. Y esto es tan fácil de darnos cuenta, hermano, de evidenciarlo. Uno de los varones de Dios donde podemos encontrar el carácter más apegado a Jesucristo es en Pablo. ¿Sí o no? Uno de los varones de Dios que podemos encontrar el carácter similar a Jesucristo es el propio Pablo. Su sumisión, su obediencia, su seguimiento incondicional, su fidelidad. Pero también tenemos que darnos cuenta que también Él padeció. Jesucristo padeció. Y esta es una gran verdad. Pablo revelaba en Él a Jesús. ¿Y qué más? Para que yo le predicase entre los gentiles. Ese fue el propósito por el cual Pablo le escribe esto a los gentiles, para que ellos se den cuenta que por obra de Jesucristo, por deseo de Jesús, Él fue a predicarle la palabra. Y por lo tanto, la palabra que Él había predicado, el Evangelio, no tenía que ser distorsionado por nada y por nadie. Este detalle que Pablo pone en Gálatas es para que ellos se den cuenta de que los que habían recibido, de que esa salvación que habían recibido venía del propio Dios. Es una clase extraordinaria de Pablo para los Gálatas de predestinación, ¿no? Y ellos tuvieron en ese momento que valorarlo, así como ustedes lo están valorando ahorita. Así como ustedes se están gozando en el Señor. Es que el Señor ha hecho mucho, por no decirle, el Señor ha hecho todo para que ustedes estén aquí. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera lo hace? No sabemos, es un ministerio tremendo. Pero si usted está aquí, agradézcale, valórele. Y terminando con el verso número 16, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
El libro de los Hechos nos detalla el caminar, el cursar, la andanza de Pablo. Pablo fue a Arabia, fue a Damasco, fue a tierras gentiles. Pablo fue donde el Señor le envió. Pablo fue, Pablo vivía, Pablo hacía lo que el Señor le enviaba. Y como conclusión, para terminar, como conclusión, con toda esta explicación seguramente los gálatas tuvieron algo. En este mensaje pudieron haber recibido algo, por lo menos uno que se estaba desviando por ahí, pudo haber llegado a esa convicción. ¿Cuál va a ser nuestro desafío ahora, hermanos? Aplicándolo, ya terminando. ¿Cuál va a ser nuestro desafío ahora? Saber de que en la Escritura tenemos un siervo, en realidad un siervo genuino que defendió con su vida, con toda su vida el Evangelio de Cristo. ¿Cuál va a ser nuestro desafío ahora? ¿Cuál va a ser nuestro desafío ahora? Nuestro desafío ahora tiene que ser vivir en un total servicio a Dios. Tenemos que tener claro eso. Nuestro desafío como cristianos es vivir una vida a servicio de Dios. Debemos de hacer del Evangelio nuestra motivación. Cuando estemos apagados, cuando estemos que por aquí, por acá, no, sí. El Evangelio tiene que ser nuestra motivación. Saber de que Cristo, solo Cristo, te ha salvado. Esa tiene que ser nuestra motivación. Y tiene que también ser nuestra motivación para defenderlo. Tenemos que valorar con mucha humildad, escúcheme bien, tenemos que valorar con mucha humildad que Dios antes de la fundación del mundo nos eligió. Una salvación inmerecida. Digamos nosotros, ¿quién se merece la salvación? Nadie. Debemos preguntarnos con vergüenza, ¿qué me vio el Señor de bueno? ¿Qué nos vio el Señor de bueno, hermanos? ¿Qué nos vio el Señor de bueno? Pero alégrese porque usted está aquí. Saber que Dios nos da su mensaje por gracia. Debemos entender que ese mensaje es por gracia que nos da. Tenemos que compartirlo. Tenemos que compartir el mensaje de salvación, hermanos. El mensaje, el evangelio. Aquel evangelio por lo que nosotros, cada uno de nosotros somos salvos. Tenemos que compartirlo. Porque si no lo compartimos, es una manera de no defenderlo. Si usted no comparte el mensaje de salvación, usted no está defendiendo el mensaje de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué no está defendiendo? Porque hay otros mensajes que no son y están ganándole aquella batalla, aquella pelea al mensaje de salvación. Hay muchas otras doctrinas que están ganando almas y almas. Como le dije antes, hay muchas iglesias llenas, pero no hay conversiones totalmente de acuerdo a lo que el Señor dice. Amén. Tengamos esa mentalidad, esa convicción de defender con nuestra vida, con nuestro diario vivir, ese evangelio. Tenemos que defender. Los llamados somos nosotros. Los llamados es la iglesia y usted es iglesia, ustedes son iglesia, todos somos iglesia. Los llamados somos nosotros. No hay otra cosa, no hay otra encomienda. La llamada a defender y a predicar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la cruz, es la iglesia. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor de la gloria, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica, Padre querido. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos con...